Buenas tardes. A nombre de la Universidad del Mar, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia El proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, impartida por el licenciado Salvador Béjar Lavalle, director general para América del Norte de la Secretaría de Economía y jefe negociador adjunto para el TLCAN. Voy a presentar a los miembros de la mesa del presidio. Contamos con la presencia del doctor Modesto Seara Vázquez, rector de la Universidad del Mar y del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Se encuentra con nosotros el doctor Alberto Lozano Vázquez, director del Instituto de Estudios Internacionales. Se encuentra con nosotros también, como ya lo mencioné, el licenciado Salvador Béjar Lavalle, director general para América del Norte de la Secretaría de Economía. Se encuentra con nosotros también el maestro Isaac Flores Delgado, jefe de carrera de Relaciones Internacionales, y se encuentra con nosotros el director de Economía, el doctor Emanuel Anguiano Mondragón. Les informamos que al final de la conferencia tendremos una pequeña sesión de preguntas y respuestas, para lo cual será importante que escriban su nombre y la pregunta sobre la ficha que les hemos entregado para ello. Agradecemos también que pongan en modo silencio sus teléfonos celulares y, bueno, reserven sus aplausos para el final de las presentaciones que acabamos de continuar. A continuación, voy a leer una breve semblanza del licenciado Salvador Béjar Lavalle. Él es experto en Derecho Internacional y Asuntos de Comercio Exterior. Actualmente es director general para América del Norte en la Secretaría de Economía y jefe negociador adjunto en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es responsable de relación con dos de los socios comerciales más importantes, Estados Unidos y Canadá. Regresó a México después de 15 años de servicio como consultor jurídico de comercio internacional en la Embajada de México en Washington, D.C. Anteriormente fue consultor jurídico para la Secretaría de Economía en las negociaciones comerciales internacionales. Un abogado entrenado en México, su educación profesional comenzó en México cuando estudió Derecho en la Universidad Latinoamericana con posgrado en Derecho Corporativo en la Universidad Iberoamericana. También tiene estudios adicionales sobre el sistema jurídico estadounidense en la Universidad de Georgetown. Entre los temas más importantes en los que se ha enfocado está la propiedad intelectual en la relación México y Estados Unidos, compras de gobierno, las investigaciones antidumping y por subsidios. Además, se dedica a la defensa de México en los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado, conforme al capítulo 11 del TLCAN y otros acuerdos bilaterales de inversión en México, así como litigios de un Estado a otro en el marco del TLCAN y la OMC. Ha trabajado en el sector público desde 1995 y en la Embajada de México en Washington, D.C. de 2002 a 2016. Ha participado en varias negociaciones comerciales internacionales, en particular en los temas de contratación pública, propiedad intelectual y acuerdos de suspensión con Estados Unidos. Gracias al doctor Salvador Béjar Lavalle y a los que nos acompañan en la mesa por estar con nosotros en esta tarde. A continuación, toma la palabra. Al permiso del rector, antes que nada quiero agradecer la invitación de la Universidad del Mar. Para mí es realmente un honor estar al lado de una eminencia como el doctor Seara Vázquez, mentor y profesor de una institución en el derecho y en el comercio internacional para nosotros también. Entonces, doctor, muchísimas gracias por la invitación. Déjenme empezar esta conferencia y realmente ayer recibí un gran regalo y fue un libro del doctor Seara, y creo que la frase que encontré el día de hoy fue muy interesante. Dice, y cito: la globalización es un hecho que no se puede discutir y la interdependencia que de ello deriva es una consecuencia para bien o para mal. Creo que el doctor Seara Vázquez realmente refleja lo que significa la transición que hizo México de los 80s al día de hoy. Fue esa interdependencia en el comercio internacional con su vecino y con su socio comercial hoy por hoy más importante para México, que es Estados Unidos. Entonces, déjenme, siempre me fallan los botones aquí. Ok.
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender dónde estamos, de dónde viene México. México ha sido una economía de crecimiento. Hemos revertido, voy a ir un poco rápido para poder realmente atender las preguntas de ustedes, que creo que es lo más valioso de cualquier conferencia. Pero México ha venido avanzando desde una dependencia absoluta a la exportación del petróleo de los 80s, de los 70s, a solo depender el 3.8 hoy por hoy o menos de la exportación de petróleo. México hoy es un país de manufacturas. México es hoy un país que le da valor agregado a la manufactura. México es un país competitivo en materia agropecuaria. Somos el primer país de exportación de productos agropecuarios hacia los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Ok, creo que ya. ¿Más? Hasta la primera que tenga dibujitos, por favor. Ok, aquí esta información yo se las voy a dejar para que la tengan a su disposición, pero simplemente es de notar que somos la 17ª economía más grande del mundo. O sea, ese es el nivel de competitividad que México ha logrado en estos 20 años de integración comercial, no solo con Estados Unidos, sino con el mundo. Siguientes, por favor. Más, por favor. ¿Poco más? Ok. Esto es precisamente lo que yo les comentaba. Desde los 80s México inicia no le podemos llamar viacrucis, no es un viacrucis, es un proceso difícil, pero ha sido este viaje por el mundo, empezando con el GATT, con este Acuerdo General de Aranceles y Comercio de 86, donde México se vuelve parte. Ese acuerdo solo manejaba bienes. Hay que recordar, esto es bien importante porque GATT 86 solo hablaba de bienes, mientras que cuando nosotros pasamos a esta siguiente etapa, empezamos una negociación con Estados Unidos. Siguiente, por favor. Cuando empezamos esta negociación con Estados Unidos en los 90s, ya empezamos a hablar de otros temas. ¿Cuáles son? Son temas como propiedad intelectual, patentes, marcas, derechos de autor, temas como compras de gobierno, cómo vamos a regular y cómo vamos a transparentar nuestro gasto público para abrirlo a los mercados. Temas como servicios. A partir de los 90s, el tema de comercio de servicios empieza a volver un parteaguas en la relación comercial. México cimienta esto en un acuerdo con Estados Unidos y Canadá en el 94, y de ahí empieza esta ruta de crecimiento de México, de adquirir nuevos socios comerciales, de abrir nuevos mercados en el mundo. Y como lo ven aquí en la gráfica, hoy por hoy hemos llegado a culminar acuerdos de libre comercio con 46 economías. Tenemos 6 nuevas economías que están en proceso de ratificación. Se llama el CPTPP, que Estados Unidos, después de un largo trecho de negociaciones, decidió abandonar a través como promesa de campaña del presidente Trump. Les voy a dar un par de cifras más que las van a tener a disposición. Siguiente, por favor. Bueno, ahí van a ver cuáles son las exportaciones, precisamente cómo se ha mantenido la exportación petrolera y cómo nuestra exportación no petrolera se ha incrementado sustancialmente. La siguiente gráfica es la parte de inversión extranjera directa. Y ya hablaremos de la importancia que tiene para México precisamente establecer los mecanismos de protección hacia el inversionista extranjero para asegurar que esa inversión no sea nada más una inversión de capital provisional, sino que sea un capital permanente que genere empleos directos en México y que tenga una derrama comercial para nosotros. Siguiente, por favor. Esta es la inversión extranjera directa a la que yo me refería. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Cuál fue el reto para México de esta negociación?
Telecan es un acuerdo paradigmático, sí, definitivamente, eso creo que no nos cabe duda. Fue un acuerdo que en su momento, en los 90s, se negoció entre 3 economías asimétricas. Estados Unidos son 2 economías desarrolladas, México en aquel entonces era una economía en vías de desarrollo, hoy somos una economía emergente. Pero para México esta era la manera de poder incursionar hacia el libre comercio y de poder empezar a revertir el nivel de proteccionismo que había en México y que provocaba una desigualdad en la economía. Obviamente, como lo mencionamos, pues se incluyen temas que en aquel entonces, y esto es bien importante porque al final lo vamos a retomar, temas que en aquel entonces eran temas de vanguardia. El tema de propiedad intelectual, hay que recordar que ese era un tema que no se regulaba a nivel internacional, más que a través de convenciones internacionales como la de Berna, como la de Viena, como el Acuerdo de París. Pero aquí, en este acuerdo, lo que hicimos fue consolidar precisamente todas esas disposiciones y establecer un marco de referencia para regir y normar la relación que íbamos a tener con Estados Unidos y Canadá. Ok, siguientes, por favor. Siguientes. Una más. Ok. Esto fue para nosotros realmente el punto de partida. Era realmente la capacidad de competir, posicionarnos en los mercados globales, lograr esa apertura comercial bilateral. No debe de ser visto el Telecan como ahora el hashtag AMEC para aquellos millennials. Creo que el hashtag ya es una palabra que se usa comúnmente. No se podía ver como un mecanismo unilateral. Telecan es un acuerdo balanceado que en los 90s permitió a México ese nivel de apertura. Siguiente, por favor. Esta gráfica es muy importante y déjenme decirles por qué. Este es el comercio total de los Estados Unidos. Como podrán ver, esta gráfica del mercado. El socio más importante para Estados Unidos son los 3 primeros: China, Canadá y México. La gran diferencia entre los 3 socios comerciales, entre los 3 países, es que Canadá y México sí tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Canadá y México sí tenemos y normamos nuestra relación comercial con Estados Unidos a través de un acuerdo, mientras que China no. Y esa es la gran ventaja que nosotros tenemos, que lo pueden ver al revés. Ustedes podrían interpretar que China tiene una ventaja porque no tiene reglas, pero al final del día, hoy estamos viendo las consecuencias de no tener esas reglas de comercio internacional. China y Estados Unidos están inmersos en una batalla o en una guerra comercial muy importante, donde se están poniendo sanciones comerciales uno al otro por más de $200,000 millones, y donde México y Canadá hemos tenido la oportunidad de defender nuestros derechos contra medidas estadounidenses, tanto en los mecanismos de solución de controversias previstos en el propio TLC, como en la Organización Mundial de Comercio. Siguiente. 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 Siguientes. Simplemente estas 2 gráficas que acaban de ver es el valor de las exportaciones de México y el valor de las importaciones de México de productos. Como podrán ver, el crecimiento es sustancial. No me voy a detener en la parte económica. Por suerte o por desfortuna soy abogado, entonces los números no se me dan. La siguiente, por favor. Esta es una gráfica muy importante porque nos refleja realmente cuál ha sido en estos 20 años la penetración de productos mexicanos, de servicios mexicanos en los Estados Unidos. Obviamente, México tiene una ventaja competitiva vis a vis el resto del mundo.
que se llama frontera México-Estados Unidos. El único otro país que la tiene es Canadá. Y por eso esto provoca que tengamos un sándwich. Somos las dos economías con mejor relación comercial con Estados Unidos, pero no competimos entre nosotros porque Canadá es fuerte socio comercial de Estados Unidos en la zona norte, mientras obviamente nosotros somos fuertes, somos el número uno, el socio comercial número uno para los países de los estados del sur, llámese Texas, California, Arizona, Nuevo México. Hoy por hoy comerciamos más con Texas y con California que con muchos otros países. Hay que recordar una cosa, ¿ustedes saben qué lugar ocupa California en la economía mundial? Los maestros no vale contestar, por favor. ¿No? California es la 6ª economía mundial y Texas es la 12ª economía mundial. Eso significa que nosotros comerciamos no solo con todo el territorio americano, sino con 2 de las economías mundiales más fuertes, que son los 2 estados fronterizos. Ese es el tipo de ventajas que tenemos. Siguiente, por favor. Este es, como les decía, Telecan es el parteaguas en la incursión de los temas de prestación de servicios. Esta es la penetración que tiene y la complementariedad que tenemos hoy por hoy con Estados Unidos en el segmento de servicios. Siguiente, por favor. Básicamente, ¿dónde somos sólidos? ¿Dónde México es fuerte en la competitividad? Innegable que somos fuertes en el tema automotriz, innegable que somos fuertes en el tema de electrónicos, aparatos electrónicos, línea blanca, refrigeradores, lavadoras, etcétera. Hay un caso muy interesante, déjenme compartir con ustedes esta reflexión. México era muy fuerte competidor en televisiones. Bueno, somos muy fuertes competidores en el tema, en el mercado de televisiones. Pero bueno, para aquellos que son muy millennials, no saben lo que es una televisión de caja, porque para ustedes son las televisiones planas o las televisiones que son ya prácticamente delgadas o transparentes. Pero antes existían unas grandes teles de caja, con una gran caja atrás, que eran todos los transistores, todos los mecanismos de los circuitos. Cuando China y Corea comienzan esta batalla por la tecnología y desarrollan esta tecnología de pantalla plana pero sin caja, México se vuelve obsoleto y tiene que tomar una decisión de abandonar el segmento de televisiones o transformarse. Y aquí el gobierno e industria trabajamos muy fuerte para que México siguiera siendo competitivo en el segmento. Y hoy por hoy México sigue siendo el número 1 exportador de televisiones planas a los Estados Unidos. Yo los invito a todos ustedes, aquellos que van a los Estados Unidos de vez en cuando de compras, métanse a un Best Buy en Estados Unidos y vean la parte trasera de las televisiones que están en muestra. Y yo les podría apostar que todas las televisiones que van a ver, o prácticamente el 99% de ellas, dicen Made in Mexico. Entonces, México ha logrado aprender de estas lecciones y poder transformarse para seguir en un camino de competitividad. Siguiente, por favor. Aquí, en esta gráfica, déjenme explicarles qué significa hacer negocios con México. Hacer negocios con México como socio comercial, que tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, diferencia de otros países que ya mencionamos, es precisamente, si ven esos puntos, 40, 25, 7, 4, 2, etcétera, eso significa que cada dólar que México exporta al mundo, por su grado de integración regional con Estados Unidos, 40 centavos son americanos. 40 centavos de cada dólar que exporta México al mundo o de regreso a los Estados Unidos son de contenido americano. Canadá, que es el segundo socio más importante de los Estados Unidos, solo llega al 25%. Y China, que es el tercer socio comercial, no llega ni siquiera al 4%.
Entonces, hay una gran diferencia entre 40 centavos y 4 centavos, México y China. Siguiente, por favor. Y siguiente. Obviamente, aquí como preámbulo, la negociación del TLC no la pidió México, eso es una realidad. La visión del gobierno de México, la visión del gobierno canadiense, y déjenme hacer la diferencia, la visión del gobierno Obama o de la administración Obama era no abrir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y renegociarlo. Por el contrario, era dejar el acuerdo como está y aprovechar la coyuntura de una negociación internacional que era el Acuerdo de Asociación Transpacífico con otros, en ese entonces 9 países del bloque de la costa asiática y de la costa pacífica de América: Chile, Perú, México, Canadá, Estados Unidos. Del lado de Asia estaban Corea, no estaba Corea, estaba Singapur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Malasia y Vietnam. Estábamos creando el bloque más ambicioso para conectar América con Asia. Estados Unidos, nosotros utilizamos esa plataforma para incrementar nuestra competitividad, incrementar nuestro potencial de mercado, acceso de mercado al mercado asiático. Recuerden que nuestro acuerdo con Japón sucede en 2001, pero es un acuerdo muy limitado. Entonces necesitábamos encontrar otras puertas de acceso para mandar nuestros productos y servicios a Asia-Pacífico. Sin embargo, Estados Unidos, cuando empieza la campaña Trump, decide prometer que 1, se va a salir del TPP, y 2, promete renegociar el tratado. Para ello, entonces, no le queda a México y a Canadá otra más que cerrar un acuerdo con Asia-Pacífico. El CPTPP se cierra sin Estados Unidos y entrar a una negociación con Estados Unidos. Pero la forma en que Estados Unidos negocia es creando irritantes comerciales a México o a sus contrapartes. ¿Cuáles son esos? Obviamente voy a ir de los últimos hacia los primeros. Crea medida arancelaria 232, que es una cuestión de seguridad nacional para acero y aluminio. Nos amenaza con una 232 de seguridad nacional para autos. La verdad de las cosas, yo no entiendo cómo un Mercedes-Benz es una amenaza a la seguridad nacional, pero bueno, así lo manejó Estados Unidos. Siguiente, por favor. También tenemos el caso de tomate, el caso de azúcar. Siguiente. Bueno, claro, las salvaguardias en materia de lavadoras y paneles solares. Siguiente, por favor. Tenemos, siguiente. Tenemos el caso de atún, es un caso emblemático, un embargo al mercado de Estados Unidos para el atún mexicano de más de 40 años que hemos peleado en todas las cortes posibles. Hoy México ya tiene una victoria que no es de papel, es una victoria que se puede ejecutar. Siguiente, por favor. Estos son 2 irritantes más, los dos. El CUL, el que llamamos Country of Origin Labeling o etiquetado de país de origen, fue litigado por Canadá y México en la OMC. Hoy Estados Unidos está tratando de pasar otra vez una enmienda en el tema y le estamos peleando. Y obviamente el caso emblemático de autotransporte de carga, donde México en 94 con el Telecan logra la apertura comercial, la apertura de la frontera a la prestación del servicio transfronterizo de carga, de transporte de carga. Estados Unidos se niega a abrir la frontera. México lo lleva a Estados Unidos a un caso de solución de controversias, capítulo 20 del tratado. Ganamos el caso, le imponemos sanciones comerciales a Estados Unidos y aquí es donde se ve la efectividad de las sanciones comerciales. Esto es, yo les diría, como David y Goliat. Entonces pueden decir, oye, pero México era una economía incipiente, en proceso de crecimiento. Sí,
Sin embargo, las reglas de comercio internacional que acordamos en 94 le dieron los instrumentos a México para forzar a Estados Unidos a modificar su legislación, a pasar una ley dentro del Congreso estadounidense y respetar los acuerdos concebidos. A través de ese proceso, México en 2001 empieza un proceso de represalias. En 2009 logramos la apertura comercial y hoy los transportistas mexicanos pueden hacer rutas de largo recorrido hacia los Estados Unidos sin problemas. Ahora, el Telecán en los 90s, por muy ambicioso que quisiéramos verlo, se queda corto. Y esto es una lógica para aquellos que estudian Derecho o Relaciones Internacionales. Esto es lógico porque la realidad, la legislación se apega a una realidad, pero la realidad va más rápido que la legislación siempre. Entonces siempre la legislación o siempre los compromisos van a ir detrás. Telecán en los 90 era un acuerdo de vanguardia, sin duda alguna, pero hoy era un acuerdo obsoleto. Y por darles un ejemplo muy sencillo, nada más para graficarlo y poner esto en contexto. Imagínense lo que le llamamos nosotros compras de gobierno. ¿Cómo gasta el gobierno? Hace una licitación y entre la licitación lo primero que hace es una convocatoria, publica una convocatoria y luego hace una apertura de los sobres técnicos, luego la oferta económica y al final toma una decisión y adjudica el contrato, ¿cierto? Ese es el mecanismo tradicional de una compra gubernamental. Cuando estamos negociando el acuerdo en los 90, Estados Unidos dice, oye, tu sistema de compras en México nos va a impedir o lo puedes manipular de tal manera que pues invitas hoy, abres mañana y adjudicas pasado. Y con eso pues los competidores estadounidenses o canadienses no pueden participar. Necesitamos tiempo entre un evento y el otro para poder evaluar la solicitud de compra, preparar los documentos que el gobierno pide, presentar nuestra oferta económica y ver si podemos competir, ¿cierto? Así de sencillo. Acordamos poner 40 días entre una etapa y otra. Entre el día que yo publico una convocatoria y el día que yo abra los sobres tienen que haber no menos de 40 días. Funciona muy bien, ¿cierto? Eso, ¿alguien está en desacuerdo con los 40 días? ¿No? Hoy, señores, es una barrera. ¿Por qué? Porque los mecanismos electrónicos permiten una libre competencia sin los tiempos de espera de 40 días. Lo que hace 20 años era una garantía de acceso al mercado, hoy se vuelve una barrera técnica. Ese es el tipo de ejemplos que se presentan en este tipo de negociaciones y es donde vemos la modernización de los acuerdos. Siguiente, por favor. Hablando de eso, Telecán se queda corto en algunos aspectos y esto lo voy a hacer muy rápido para llegar al tema central. Son los mecanismos de cooperación. Telecán crea instituciones, crea una comisión de libre comercio, crea grupos de trabajo, pero Telecán se queda corto en esa visión de cooperación y coordinación intrarregional. Entonces los países nos damos cuenta y empezamos a buscar mecanismos de cooperación. Para no hacerles la historia muy larga, hoy tenemos un diálogo económico de alto nivel México-Estados Unidos, tenemos un diálogo estratégico de alto nivel Canadá-México. Siguiente, por favor. Tenemos un consejo de energía, un consejo de negocios de energía México-Estados Unidos, donde dentro de este consejo lo que buscamos es que 10 representantes de la industria de cada país sesionen con el gobierno de México, con el gobierno de los Estados Unidos y nos digan cuál es la visión de la industria de los dos países para la mejor integración de América del Norte en materia energética. Hay que recordar que somos codependientes uno del otro.
Si bien es cierto que México ya no depende de las exportaciones de petróleo, ciertamente sí hay una dependencia de energéticos. Son dos cosas diferentes. Y para ello, mientras nosotros importamos gas vía Tijuana y demás, exportamos luz hacia los Estados Unidos. Mientras importamos gasolina, exportamos petróleo. Y ese es el tipo de discusiones que tenemos en este Consejo. Siguiente, por favor. Frontera siglo XXI. Este es otro mecanismo de cooperación que en aquel entonces no lo habíamos vislumbrado. Lo que pretende este Consejo o este mecanismo de cooperación es encontrar los cuellos de botella. ¿Cómo podemos facilitar el comercio México-Estados Unidos? Ustedes habrán oído, pues, las filas de los transportistas son de 6 horas para cruzar la frontera. El tipo de inspecciones, tienes que pasar la inspección de Hacienda, luego tienes que pasar la de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ver si el vehículo está en condiciones. Luego si traes producto agropecuario, tienes que pasar la de EIFIS o Zagarpa Senacica en el caso de México. Electrónicos, tienes que ver si cumples con las normas oficiales mexicanas. En fin, hay una serie de cuellos de botella que lo que este mecanismo está buscando es eliminar. Una de las grandes oportunidades que hemos creado es la famosa ventanilla única en México, innovación mexicana, creación mexicana, replicada por los canadienses, replicada por los americanos, y hoy por hoy estamos buscando la manera de incluso facilitar que haya un solo recinto de inspección de todas las agencias. Pero no solo ahí, hay que recordar, yo creo que ni el doctor se lo tendrá este dato. El último puerto fronterizo que se abrió ferroviario data de más de 100 años. Hace 100 años que no se construía un cruce fronterizo ferroviario, lo cual es un mecanismo que eficienta el comercio México-Estados Unidos. A través de este mecanismo logramos conseguir un permiso presidencial de los Estados Unidos del presidente Obama, que generalmente tarda 10 años, para poder abrir nuevos cruces fronterizos. Siguiente, por favor. Aquí lo vamos a ver reflejado. Tenemos, ¿alguien de ustedes ha ido a Tijuana? ¿Alguien de ustedes ha usado el cruce peatonal? ¿Sí? Buenísimo. Ustedes hoy, vía Tijuana, San Diego, pueden cruzar la frontera en un puente sin problema alguno. Suben una escalera, cruzan, bajan y ya están en territorio del otro país. Obviamente abrimos estos puntos fronterizos y estamos diseñando nuevas aperturas. Siguiente, por favor. El CEO Dialogue es un mecanismo similar. Simplemente le pedimos a los CEOs de las empresas más fuertes de Estados Unidos y México, precisamente nos hagan este tipo de recomendaciones mediante las cuales podemos mejorar las mejores prácticas entre México y Estados Unidos, mejorar la cooperación y establecer la ruta crítica hacia una mejor relación con ellos. Siguiente, por favor. Me voy a saltar un poco la parte canadiense, no la menosprecio, los queremos mucho, pero en aras de avanzar en esta negociación, en esta plática, me permito poner a los canadienses de lado un momento. Sigamos, por favor, hasta la modernización del Telecán. ¿Más? De todas maneras, esta presentación está a su disposición, así que la pueden consultar sin problema alguno. Por favor, siguientes. ¿Más? Ahí. La siguiente, por favor. Estas son las prioridades a las que nos enfrentamos en la negociación. Entra el presidente Trump y dice: Telecán ha sido un mal acuerdo para Estados Unidos. México se ha robado los empleos a través del Telecán y quiero que me regreses los 60 mil millones de dólares anuales que te quedas a través del déficit comercial. Nosotros, como les expliqué, pues perdimos la oportunidad de que Estados Unidos estuviera en el TPP y modernizar el Telecán. Entonces tuvimos esta como la oportunidad para modernizar el acuerdo. Había que actualizarlo, había que profundizar la integración, metiendo sectores en la nueva composición.
y seguir siendo una plataforma de exportación y seguir siendo competitivos. Desde la visión canadiense traía 5 prioridades diferentes. Acuérdense que el primer ministro Trudeau tiene una deuda muy fuerte con los indígenas canadienses, y en aras de pagar esa deuda con los indígenas genera 5 prioridades para Canadá: género, indígenas, reconocimiento de las culturas indígenas y protección, trabajo, protección laboral, protección ambiental y movilidad de personas. Entonces, la negociación per se, como podemos ver, sí era una negociación asimétrica y había que encontrar la manera de balancear las 3 posiciones. Siguiente, por favor. Esto es una pequeña historia de cómo fuimos llevando esta negociación, desde que Estados Unidos nos dijo que quería renegociarla, y en febrero arrancamos con un proceso transparente de consulta pública, inédito para México. La Secretaría de Economía jamás había hecho un proceso de consulta antes. Consultamos a las cámaras empresariales, que es la obligación que tenemos, pero el secretario Guajardo quiso ir más allá, y lo que hizo fue pedirnos que hiciéramos una audiencia pública para que cualquier persona pudiera decirnos cuáles eran sus objetivos o qué podían aportar a esta negociación. Siguiente, por favor. México fijó, con base en esta consulta pública, los pilares de la negociación. Claramente dijimos que no íbamos a negociar aranceles. Hoy por hoy los aranceles con México Estados Unidos están en 0. Cualquier negociación que yo hubiera aceptado tener con Estados Unidos en materia arancelaria, el único sentido al que pudiera haber ido era hacia arriba. Entonces México, desde origen de la negociación, dijo no a los aranceles, no a reducir la competitividad y no a sacrificar lo que yo ya tenía acordado con Estados Unidos en el TLC-1. O sea, no podíamos aceptar un NAFTA minus. Siguiente, por favor. Esta fue una negociación muy atípica, debo de reconocerlo. Nos enfrentábamos a un país cuyo líder es altamente impredecible. No se asusten, no voy a decir nada. Entonces teníamos que diseñar una estrategia diferente, y nuestra estrategia fue utilizar el equipo del cuarto de junto, lo que llamamos el cuarto de junto, que es el sector privado, y activar a los académicos, a los think tanks y al Congreso Federal, sobre todo de las zonas regionales, que a México tiene una zona de fuerte influencia, y provocar que las propuestas estadounidenses enfrentaran una barda, ahora sí, hablemos de un muro, de su propio Congreso, de sus propios gobernadores que se iban a oponer a esas medidas proteccionistas. Siguiente, por favor. Esta ya un poco la mencionamos, son los 4 pilares sobre los cuales México decidió comprometerse a esta negociación: mantener la competitividad regional, tener un comercio inclusivo y responsable, generar esas oportunidades para la economía actual y mantener, yo creo que esta es la parte fundamental, mantener la certidumbre a la inversión. ¿Qué generó esta negociación? Siguiente, por favor. Esta negociación generó incertidumbre. La economía de México, si bien no se vio colapsada por el impasse de esta negociación, por el tiempo que tardó esta negociación en concluir, sí se vieron afectados. Sí hubo una disminución en la inversión extranjera, sí hubo un suspenso en los proyectos de inversión. Podemos ver en el comportamiento del tipo de cambio, podemos ver cómo impactaban los eventos de esta negociación en la moneda. Hay que recordar, simplemente el día de la elección del presidente Trump, el 8 de noviembre, el tipo de cambio se fue de 18.40 a 22.40.
El 20 de enero, que el presidente Trump toma posesión del cargo como presidente, el tipo de cambio, que ya se había logrado estabilizar un poco y estaba otra vez en los rangos de 19, vuelve a subir a 21 pesos por dólar. Ese es el tipo de impactos que tiene una negociación de esta naturaleza. ¿Sí? Esta es una cronología de los eventos de la negociación, simplemente para que tengan una radiografía de cómo se fueron dando las rondas de negociación. Siguiente, por favor. Esta es realmente la carnita de la negociación. Estos fueron los temas prioritarios que Estados Unidos puso sobre la mesa y que México tenía que enfrentar y encontrar soluciones. Vamos a tratar de... ¿Cómo estoy de tiempo? Antes de las preguntas y respuestas. Okay. Voy a tratar de explicarles cada uno de estos en los 5 minutos que me quedan. Ya dijimos el primero, obsesión por el déficit comercial. Estados Unidos sostenía que México había ganado con el Telecán y que ellos habían perdido y teníamos que revertir el déficit. 2, que no iba a haber mecanismos de solución de controversias. Es decir, si me quería pelear con Estados Unidos, no tenía una jurisdicción para hacerlo. 3, las reglas de origen. Mejorar las reglas de origen para que nos obligara a comprar más americano o no gozar de la preferencia arancelaria. 4, compras de gobierno. Recordarán que por ahí de diciembre Estados Unidos puso una propuesta en la mesa que decía dólar por dólar. ¿Qué significa eso? No nada más es que tengas reglas claras de compras de gobierno, que establezcas reglas de transparencia, sino que en tu cobertura de acceso al mercado, en el listado de dependencias, de bienes, de servicios que vas a comprar, lo limites o le pongas un cap. Estados Unidos compra promedio 147 mil millones de dólares anuales. México gasta en compras de gobierno aproximadamente 47 mil millones de dólares. Desde la visión americana, bueno, y Canadá 17, por si tenían curiosidad del dato. Desde la visión americana, era por cada dólar que México gastara, ellos nos iban a dar acceso al mercado americano. Es decir, del pastel de 147 mil millones de dólares, a México nos iban a dejar solo acceso a 47. O sea, ahí vamos a perder un mercado de 100 mil millones. Entonces, la verdad es que tenemos un negociador muy inteligente y muy astuto. Y le dijo a Estados Unidos, la contrapropuesta de México va a ser dólar por peso, porque yo no compro en dólares, yo compro en pesos. Y peor aún, el negociador mexicano le dijo, tu oferta de 147 millones de dólares es ficticia. Yo te voy a decir la propuesta de México. Lo que yo logre venderle, lo que tú realmente me compres mexicano, es lo que yo te voy a dar de acceso en México. ¿Alguien de ustedes tiene idea de cuánto vende México a Estados Unidos en compras de gobierno? ¿Cuánto? ¿No? A ver, una cifra. ¿No? Ok. ¿Cuánto? $50,000. ¿Es lo, 50? ¿No? 500,000 millones. No, México no le vende eso. Estados Unidos, su mercado de compras es 147 mil millones. Ese es el total de compras de Estados Unidos. ¿Cuánto de eso México le puede vender? ¿O le ha vendido? Cero. No le vendemos. La industria mexicana no ha logrado, es muy poco, es marginal el acceso que tenemos a las compras de gobierno. La gran diferencia, no quiere decir que no haya producto mexicano en las compras de gobierno estadounidenses, y ahí está la diferencia. México le vende mucho cemento, por ejemplo, pero somos subcontratistas. El producto sí llega, pero el que oferta no es el mexicano. Esa es la gran diferencia. Y fue la astucia del negociador mexicano de decirle a Estados Unidos, va a ser lo que tú me dejes vender, lo que tú vas a tener en México. Y es por eso que hoy, el capítulo de compras, Estados Unidos decidió quitar esa propuesta.
Entonces, éxito para México. Autotransporte, ya lo habíamos hablado, es la posibilidad de libre tránsito del autotransporte de carga. Estados Unidos quiso restringirlo otra vez para satisfacer a los Teamsters, el sindicato de transportistas americano, y ganar algunos votos hacia la aprobación del tratado. Eso se modificó. La restricción agropecuaria, que significa que podían habernos restringido en la temporada alta de exportación de México de algún producto, ellos pudieran habernos limitado la exportación para proteger su sector agropecuario. Y la famosa sunset, la cláusula sunset que mataba el acuerdo al quinto año aniversario. Eso era inaceptable para nosotros, sobre todo la cláusula sunset, y ahí lo vemos al final. Si a mí Estados Unidos me está pidiendo que haga un esfuerzo muy grande para subir el contenido regional de la industria automotriz, pero por otro lado me dice que en 5 años podemos no tener un acuerdo, más bien, porque la cláusula original era, en 5 años ya no hay acuerdo, se muere. Y las partes teníamos ex profeso que manifestar nuestra conformidad para que se renovara. Yo no le puedo pedir a la industria automotriz mexicana hacer un esfuerzo de inversión de esta naturaleza y decirle en 5 años, perdón, ya no hay acuerdo, ahora pues aún con toda esa inversión ya no eres competitivo. Entonces se tenía que revertir esa cláusula 11. Hoy tenemos ya un acuerdo anunciado con Estados Unidos, con Canadá, que precisamente nos permite neutralizar todos estos objetivos de Estados Unidos, que moderniza el tratado y que protege y que garantiza que lo que teníamos acordado no se eliminara. Entonces, en términos generales, es donde estamos. El 30 de septiembre se anunció precisamente la conclusión de las negociaciones. Hoy empieza estos 60 días de revisión para poder anunciar la firma del acuerdo tentativamente el 29 de noviembre por los líderes de México, Estados Unidos y Canadá. Con esto, rector, muchísimas gracias. Paso a la parte de preguntas y respuestas. Ok, tengo una pregunta aquí de Fausto Camargo. Reglas de origen, ¿cómo quedaron los valores de transacción y costo neto del nuevo acuerdo? En realidad las reglas de origen no cambiaron, solo se modificaron unas cuantas. De hecho, se cambia el mecanismo de cálculo. La pregunta es muy específica, la respuesta va a ser igual. Se cambia el método de cálculo de valor de transacción a costo neto. Y con ello México logra que el costo neto se incluya en el valor regional con mayor integración para nosotros. La siguiente es, siendo México un país inmerso en organizaciones como la OCDE, convenios como Basilea, ¿qué cambios o avances se tienen en materia de importación de residuos usados, revalorización a partir de la renegociación? ¿Cuál es la aportación en materia económica? El tema de residuos usados, no me queda muy clara la pregunta, pero hay una importación de productos usados o de segundo uso o manufacturas de segundo uso. Realmente las condiciones en materia de acceso de bienes no cambiaron. Hay que recordar, el arancel se queda en 0, las reglas de origen, salvo no más de 6 reglas de origen o 8 reglas de origen, se modifican. Los compromisos en materia, hay que recordar que la OCDE no genera obligaciones, realmente es un foro, es un tipo de think tank, entonces no genera obligaciones. Si habláramos de acuerdos internacionales, pues sí, uno delicado fue el de cambio climático de la Convención de París, donde Estados Unidos, a través del presidente Trump, sí decide bajarse del acuerdo, y obviamente pues en el proceso de negociación no van a encontrar como resultado de la negociación la palabra cambio climático. Sin embargo, sí hay un acuerdo inmerso dentro del acuerdo comercial, sí hay compromisos ambientales y compromisos laborales. Y en caso de violación de esos compromisos, en caso de que la autoridad
de uno de los tres países no respetara o menoscabara su legislación para favorecer una industria, eso se puede ver sancionado a través de un panel de solución de controversias y consecuencia una imposición de medidas de represalia en contra del país. El beneficio que obtiene México al aceptar el artículo 32, previsión no limita acuerdos que nuestro país puede lograr con China. Ya. Esto es lo que le llamamos la cláusula de negociaciones con economías de no mercado. Eso significa, y yo creo que aquí se ha leído equivocadamente, que manejan que hay una restricción, que hemos cedido esa facultad soberana de los países de negociar acuerdos comerciales con economías de no mercado, llámese China. Si hay una preocupación no solo de los Estados Unidos sino de México de que haya una mejor integración, de que se produzca más, pero la cláusula que está en el tratado no es una restricción. La obligación que está en el acuerdo es una obligación de suministrar información a las otras partes sobre los resultados de una negociación con una economía de no mercado. ¿Para qué te sirve esa información? Para que esas dos partes puedan hacer un análisis del impacto económico que pueda tener ese nuevo acuerdo en la relación comercial que tenemos en América del Norte. Pero no me restringe de ninguna manera la facultad soberana que tengo de negociar con un país o con otro. Simplemente es una obligación de suministrar información, y si a uno de los países del bloque norteamericano no le gusta el resultado y considera que las condiciones bajo las cuales esa economía de no mercado puede impactar su economía, esa parte sí se puede retirar del acuerdo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es simplemente una cláusula de salida que tienes de todas maneras, porque este es un contrato y esa cláusula de salida siempre está. Y simplemente es la valoración del impacto económico que pueda tener un acuerdo con una economía de no mercado. ¿Hay más? Sí. Wow. Ok. ¿Cuáles serán los beneficios económicos que traerá este nuevo tratado comercial? USTCA logrará un crecimiento económico a futuro de nuestro país. Bueno, sí, de hecho tiene muchos beneficios. Como lo vimos en la presentación, México fijó 4 pilares. Uno de ellos fue la competitividad, mantener la competitividad de México. Somos el 4º exportador mundial de automóviles. Somos el primer exportador agropecuario para los Estados Unidos. Si no hubiéramos logrado un buen resultado, el impacto económico para la población mexicana hubiera sido muy alto. Este acuerdo precisamente preserva el nivel de competitividad que tiene México, lo profundiza, porque hoy lo que el Telecan 1 no había logrado contemplar, Telecan 2, o aquí le dicen USTCA, la verdad de las cosas es el AMEC, hashtag AMEC, anuncio comercial de la Secretaría de Economía. La realidad de las cosas es que el AMEC lo que está haciendo es incluir todos estos temas de competitividad. ¿Se acuerdan que mencionamos el diálogo económico de alto nivel, el CEO Dialogue en Estados Unidos, el mecanismo de cooperación energético? Eso lo estamos incorporando hoy ya en este acuerdo. Más allá de eso, incluimos capítulos como pymes, competitividad, comercio electrónico, etcétera, anticorrupción, capítulo importantísimo. Precisamente estamos combatiendo la corrupción a través de un acuerdo comercial. Entonces, eso es lo que le da la ventaja competitiva a México. ¿Cuál es la racionalidad de Trump para negociar un nuevo TLC? La verdad de las cosas es que Trump no, y aquí yo creo que está self-responded, no se sabe qué quiere. Yo creo que esa es la respuesta. No sabemos exactamente qué quiere el presidente Trump. La realidad de las cosas es que lo que él se obsesionó fue con el déficit comercial. El tema automotriz
no fue de gratis que lo agarrara Trump como banderita de batalla en la negociación. ¿Por qué? Yo creo que este es un tema, el tema automotriz, no sé si para aquellos economistas esto va a sonar más, va a hacer más sentido. La famosa regla del 80-20. Si tú ¿cómo puedes alcanzar la felicidad poniendo esta analogía? Si puedes resolver el 80% de tus problemas y vivir con el 20% de ellos, pues alcanzarías la felicidad, ¿no? Lo que el presidente hizo es precisamente eso. El sector automotriz representa más de 1/3 de las exportaciones, del comercio total, del déficit comercial que tiene Estados Unidos con México. Resolviendo el tema automotriz, pues el déficit se reduce sustancialmente desde la visión de Trump. Malas noticias para el presidente Trump, no va a resolverle ese problema. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer la regla automotriz es incrementar el grado de integración México-Estados Unidos, pero no el déficit comercial. Pero no se lo digan, porque si no va a llamarnos a la mesa otra vez. Porque si Canadá siguió en la búsqueda de reducir aranceles en los metales, México no. La realidad es que los dos países estamos buscando la reducción. Recordemos la famosa 232 que está en la presentación. Es una iniciativa que Estados Unidos utilizó para presionar a México y a Canadá a negociar en desventaja. Lo que hizo México en acero, de hecho, ustedes revisen la historia, México fue el primer país, Estados Unidos nos puso una medida de seguridad nacional en acero y aluminio un viernes, después de 4 meses de haber tenido una, digamos, cláusula de paz, donde nos daba una extensión que no nos cobraba esos impuestos. Decide Estados Unidos imponernos la 232 y nos sube un arancel del 25% a las exportaciones de acero y aluminio. No de México, sino del mundo. Es horizontal. México fue el primer país en contestar esta agresión y pusimos una represalia por 3.4 mil millones de dólares. No solo en acero y aluminio. Agarramos otros productos como puerco, manzanas, lácteos, quesos. ¿Y a quiénes le pegamos? Si regresáramos al mapa que está en la presentación y ven quiénes son los productores de dichos productos. Quesos. Es el estado de Wisconsin. ¿Quién es el presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos? Paul Ryan. Y Ryan es de Wisconsin. Puerco. ¿Qué estados le hicieron ganar al presidente Trump la elección? El sector, los famosos estados del Corn Belt, Iowa, Michigan, etc. ¿Y a quiénes les pega la represalia? Entonces, la estrategia de México fue no contaminar la negociación con todos estos factores exógenos que crea el presidente Trump. Imaginemos que la negociación del TLC fue como una tortuga. ¿Quién de ustedes ha tenido una tortuga en su vida? Bueno, pues empiezan chiquitas y va creciendo, ¿no? Y tiene una coraza que pues, en principio es suavecita, pero se va endureciendo. Pues así era el mandato que teníamos nosotros. Tú tienes que tutelar y cuidar que esta tortuga llegue a buen término, que llegue de puerto a puerto. Esta tortuga, este TLC, fue creciendo, pero los ataques de Estados Unidos, llámese 232 acero aluminio, 232 autos, no wall, no NAFTA, me voy a salir del TLC, todos estos factores exógenos de crear presión a la negociación y doblegar a los países para tener mejores condiciones, teníamos que mantenerlos aislados. Entonces, por eso, nosotros lo que hicimos en la 232 fue contestarle a Estados Unidos en la justa dimensión y no contaminar una negociación con otra. ¿Cómo se logró el nuevo acuerdo UNSCA o #AMEC sin la resolución sobre aranceles al acero y aluminio? Creo que ya está contestada. ¿Acabé con todas? Sí. Perfecto. Pues muchas gracias.
Agradecemos la conferencia del licenciado Salvador Béjar Lavalle. Agradecemos la presencia de los miembros de la mesa del presidium y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Buenas tardes.